Existe otra interpretación que se da en círculos judíos, básicamente en círculos modernos de tendencia cabalista. Ojo, no la Kabbalah, no estoy diciendo que sea negativa, sino que esta interpretación que voy a exponer se da en círculos cabalistas. Esta interpretación concibe Tselem Elohim, la imagen divina, como un alma inmortal. El alma inmortal que tiene cada persona, en contradistinción al ser corporal. En otras palabras, la especialidad, la grandeza del ser humano radica en un alma que recibió, o, expresado de otra manera, el alma que recibe un cuerpo. Y las bases para esta concepción se encuentran en el texto de Bereshit, el cual hemos leído en más de una ocasión, cuando el texto informa que después de formar al ser humano, el Creador sopló en la nariz Nishmat Hayim. Y entonces el ser humano, formado del polvo, vino a ser Nefesh Haya. El Creador forma del polvo a un humano, y cuando sopla en su nariz Nishmat Hayim, el ser humano viene a ser Nefesh Haya. Estas dos expresiones, Nishmat Hayim y Nefesh Haya, son entendidas entonces como parte del alma inmortal, o Tselem Elohim, la imagen divina. Hay básicamente dos escuelas de pensamiento respecto a este planteamiento. Una dice que el ser humano recibió un alma, y esta es la Neshama. La otra escuela de pensamiento dice que en realidad la Neshama es la vitalidad que recibió el ser humano para ser un alma, un Nefesh Haya. Es decir, el alma es el Nefesh. O sea, que el hombre no tiene un alma, sino que él es un alma con cuerpo. Y esto es Tselem Elohim. Esta escuela de pensamiento plantea que alma, entonces, es efectivamente una sola, pero que tiene varios niveles, básicamente 3 niveles: Nefesh, Ruach y Neshama. Debido a lo popular de esta interpretación, quiero entonces abarcar un poco más y explicar desde el texto de Bereshit si es correcta la interpretación o si es extraña para la concepción de la Torah. Esto lo digo porque nuestro objetivo no es plantear que esta o aquella interpretación o comprensión de la vida o de qué es el ser humano sea correcto o no. Lo que queremos plantear es si es correcto que se exponga o se plantee que la Torah habla o alude a que Tselem Elohim es un alma inmortal. Eso es lo que vamos a plantear. Bien, primeramente debemos de razonar y comprender que efectivamente es inspirador. A primera vista, es inspirador que el ser humano tenga un alma eterna o inmortal dentro de él y que él mismo sea un alma con un cuerpo, es decir, que la verdadera identidad del ser humano sea esa alma. Pero estas interpretaciones, por muy bonitas o inspiradoras que puedan parecer, no se ajustan al texto de Bereshit. Por varias razones. Ya algunas razones las expusimos en la conferencia previa, pero hoy vamos a tratar el tema con más detalles. Primeramente debemos de saber que no existe sección alguna en todo el Tanaj que hable o siquiera que aluda a un alma inmortal con identidad propia que se introduce dentro del cuerpo humano o que recibe un cuerpo y que cuando el cuerpo muere esa alma sigue viviendo porque es inmortal, siendo ella obviamente la verdadera personalidad del ser humano. Simple y llanamente no existe tal imagen en todo el Tanaj. Repito, si alguien concibe que esa es la realidad, o sea, que realmente el ser humano tiene un alma y el alma es inmortal, es un punto y aparte. Si la persona desea comprender o razonar que el texto de la Torá es anticuado,
que cuando los hebreos lo escribieron en la antigüedad no tenían el conocimiento pleno que hoy tiene la ciencia, etcétera, etcétera, es un punto y aparte. No es lo que estamos discutiendo, no es lo que estamos tratando de comprender. Lo que tratamos de comprender es cuál es el mensaje de la Torá respecto al ser humano. ¿Para qué? Para que no se use el texto de la Torá de manera manipulada, para que no se usen textos o se manipulen textos para apoyar tesis o conceptos extraños para la Torá. Por la misma razón, usted notará que cualquier exposición sobre alma divina dentro de un contexto judío, definida como Neshama, Nefesh o Ruach, siempre esas exposiciones estarán basadas sobre escritos de maestros que fueron influenciados por conceptos griegos, específicamente el concepto griego del alma, principalmente provenientes de Platón y Aristóteles. Por lo tanto, las citas que usen para basar dichas exposiciones no serán siquiera talmúdicas, sino de rabinos de épocas posteriores, expuestos ya al concepto griego del alma. Y un ejemplo clásico es el ilustre maestro Moshe ben Maimón, o popularmente Maimónides o Rambam. Claramente, cuando uno lee sus escritos en referencia al ser humano, es muy similar lo que él expresa en respecto al alma y lo que expresó Aristóteles. Por supuesto, no es exactamente lo mismo, porque Maimónides, siendo judío, no negó el concepto de la resurrección, pero lo adaptó. ¿De qué manera? O sea, lo adaptó a la concepción griega del alma, porque para Maimónides la resurrección en efecto tomará lugar en algún momento de la historia, pero esta no es la fase final del ser humano. Para Maimónides, la finalidad del ser humano reside en existir por toda la eternidad como alma. Es decir, el ser humano resucitará, pero volverá a morir y entonces quedará existiendo y viviendo como alma eternamente. En estas exposiciones sobre alma inmortal, usted notará que las citas del Tanaj que sean usadas serán quizás 2 o 3, nada más. Y esas 2 o 3 serán sacadas de contexto, explicadas de tal manera que justifique la concepción de un alma inmortal. Porque si se tomara en cuenta todas las citas del Tanaj en relación al tema, lo opuesto saldría a relucir. Esto es que no existe el concepto de alma inmortal en el Tanaj. Hagamos la prueba. La primera cita que siempre se usa como evidencia de un alma inmortal en el ser humano es Bereshit 2:7. El Eterno formó al ser humano, polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida. El texto hebreo dice Nishmat Hayim. Y fue el ser humano un ser viviente, Nefesh Haya. ¿Cuál es la imagen que presenta el texto? Ciertamente no es muy difícil de comprender. Está muy claro. El ser humano vivo, esto es Nefesh Haya, es el equivalente de Afar más Nishmat Hayim, o en español, polvo más aliento de vida. Equivalente, Nefesh Haya, ser humano vivo. El término Neshama, como ya hemos dicho en numerosas ocasiones, significa respiro, aliento. Hayim, porque es el aliento de vida, que le permite al ser humano experimentar la vida en un cuerpo. Ahora veamos cómo se emplea el término Neshama en la Torah. Por ejemplo, Deuteronomio 26. Cuando se establecen las leyes para la guerra contra los pueblos hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, etc., el texto de la Torah dice: en las ciudades de estos pueblos que el Eterno, tu Elohim, te da como heredad, no dejarás con vida nada que respire. No dejarás con vida nada que respire. La expresión en hebreo es
Lo tehaye kol neshama. Lo tehaye kol neshama. El mensaje es muy claro. El vocablo neshama es empleado aquí como sinónimo de persona, en el contexto de vida o muerte, precisamente porque neshama, una vez más, expresa una forma de vida a través de la mecánica de inhalar y exhalar. Por eso es que neshama significa respiro, aliento. Dice el texto, no dejarás con vida nada que respire. Lo tehaye kol neshama. Si neshama significase acá alma, según el concepto griego, ¿qué significado tendría el texto? Ninguno, porque ¿cómo podrían los hijos de Israel matar las almas de los hititas, de los amorreos, de los cananeos? Primeramente sería una contradicción, porque si neshama significase alma, y alma es alma inmortal, entonces sería imposible que se pudiera matar. La neshama no se mataría. En segundo lugar, ¿cómo se puede matar algo que no se ve? En Bereshit, esta neshama o este aliento es acompañado con el término hayim, vivificante o de vida, simplemente porque es un respiro que anima el cuerpo existente. De manera que el ser humano vino a ser nefesh haya, un ser vivo. Y explicamos que el vocablo nefesh está asociado al cuerpo. Su significado primario es garganta. Y de allí la instrucción de ayunar en hebreo se define como afligir el nefesh. Así pues, la expresión el ser humano vino a ser nefesh haya significa una vida concebida en un cuerpo, biológicamente hablando, y este siendo animado por Nishmat Hayim, aliento de vida, proveniente del Creador. Así que esa es la imagen muy clara en el texto. ¿Qué es el ser humano vivo? Según la Torah, polvo más aliento de vida, afar más Nishmat Hayim. Ahora veamos otro ejemplo en otro texto, pero en Bereshit. Siguiendo el texto o el libro de Bereshit, veamos cómo se transmite la misma idea pero con otros términos. Bereshit 6:3. Entonces el Eterno dijo, no quedará mi aliento, en hebreo, rojí, para siempre en el hombre, porque ciertamente él es carne. Serán pues sus días 120 años. Según el texto, ¿qué es el ser humano vivo? Basar más ruach. En español, carne más aliento, aliento de vida. Como podemos apreciar, los términos neshama y ruach son usados en el mismo contexto de Bereshit como sinónimos. Cada uno tiene obviamente su significado muy particular, pero son sinónimos. Veamos otro ejemplo. Bereshit 7, verso 22. Y pereció toda carne que se mueve sobre la tierra, aves, ganados, bestias y todo lo que pulula sobre la tierra, y todo ser humano, todo aquello que tenía aliento de espíritu de vida. En hebreo dice, Nishmat Ruach Hayim, en sus fosas nasales. Todo lo que había sobre la tierra firme murió. Exterminó pues el Eterno todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles, las aves del cielo, fueron todos exterminados de la tierra. Solo quedó Noaj y los que estaban con él en el arca. Como se puede apreciar, el texto registra un término nuevo, Nishmat Ruach Hayim, aliento, espíritu de vida, si se quiere traducir. Acá el término es aplicado a todo ser viviente sobre la faz de la tierra, o sea, todo lo que respira, no solo los seres humanos. Nishmat Ruach Hayim es aplicado a todo ser que respira. Y en el mismo contexto, un poco
poco antes, en el capítulo 7, verso 15, dice que antes de este suceso, ante la muerte de todos los seres que respiraban, dice, entraron con Noaj en el arca de dos en dos toda carne, todo lo que tenía Ruach Haim, todo lo que tenía aliento de vida. Si se hace una comparación con todos estos textos ya leídos, Bereshit 2.7, 6.3, 7.15, 22 y 23, no es muy difícil comprender el mensaje de la Torah. Neshama y Ruach son usados en el mismo sentido, son sinónimos. No es un alma que tiene identidad propia, no es un alma que salió del cuerpo cuando el cuerpo murió, sino que es lo que vitaliza al ser humano, para que éste sea entonces definido como Nefesh Haya, un ser vivo corporalmente. En una ocasión leímos que se empleó la expresión Ruach Hayim, en otra se empleó Nishmat Hayim, y en otra se combinaron las dos, Nishmat Ruach Hayim. Y en otra ocasión solamente Ruach. Todas estas expresiones indicaron lo mismo. ¿Por qué? Una vez más. Porque Ruach, así como Neshama, representan la fuerza que anima al ser, traducida en español como viento, aliento, energía, aire, indicando así la forma de vida a través del aliento, del soplo del Creador en las fosas nasales del ser humano, también en las aves, en los ganados, en las bestias y todo lo que pulula sobre la tierra. Así pues, el primer ejemplo, la primera cita, Bereshit 2.7, no es evidencia alguna para justificar que el ser humano tiene un alma inmortal o sea un alma con cuerpo. Aclaro, alma en español en el sentido de una identidad incorpórea que tiene vida propia, porque obviamente el término alma tiene otros significados en español. Así que a lo que me refiero es que Nefesh es el ser, Nefesh Hayah es el ser vivo, porque el elemento Ruach o el elemento Neshama es lo que lo vitalizó. Llámese Neshama, llámese Ruach, según el texto de Bereshit, ambos, Neshama o Ruach, no poseen personalidad alguna. La personalidad está en Nefesh. Ruach, Neshama, es el elemento de vida, elemento que proviene directamente de Elohim. Y el ser humano no vino a ser un alma con un cuerpo, sino un ser vivo, Nefesh Hayah, una forma de vida llamada Nefesh porque es corporal. Y es por eso que Nefesh, su significado siempre está atado, conectado con el cuerpo, porque la vivencia humana no se concibe sin el cuerpo para la concepción hebrea. Ojo, esto no significa que cada persona antes de nacer no existía en potencia o que el Creador desconocía que tal persona existiría algún día. No. Si queremos hablar desde el punto de vista del Creador, eso es un punto y aparte. Porque el Creador está fuera de tiempo y espacio, a diferencia del ser humano, de los seres vivos. Entonces, todos los seres humanos sí existimos para el punto de vista del Creador. Pero ojo, esto no significa que vivimos sin cuerpos antes de nacer. No, sino que tal y como somos o tal y como seremos, esto podemos decir desde el punto de vista del Creador que ya lo éramos antes de existir, antes de vivir, pero solamente desde el punto de vista del Creador. Pero repito, ojo, el hecho de que ya existíamos para el Creador no significa que existíamos sin cuerpo. Todo y todos existimos para el Creador porque Él no está sujeto a tiempo y espacio. Pero venimos a existir en nuestro mundo en un cierto momento, en un cierto espacio. Y consecuentemente empezamos a vivir.
Así pues, imaginemos a un carpintero, en Mashal, para comprenderlo más claro. El carpintero se dispone a hacer una silla. Primero la concibe en su mente, concibe su estructura física, la dibuja en su mente, la dibuja en un papel, y él sabe cómo será la silla, aunque esa no exista aún. Ya él la concibió como una idea, pero hasta que no la fabrica, no se puede hablar de la silla como un objeto con el cual se pueda interactuar o vivir. Y esa es exactamente nuestra realidad. Nosotros no existimos y vivimos sino hasta que nacemos y el aliento de vida nos convierte en seres vivos. Por lo mismo es que no tenemos memoria del pasado. No tenemos memoria de una vida aparte de esta. Cuando Shaul de Tarso escribe que fuimos escogidos antes de la fundación del mundo, no hay por qué suponer que él está diciendo que antes de vivir en este mundo éramos almas flotando o almas eternas viviendo antes de la fundación del mundo. No. Lo que Shaul simplemente está diciendo es que existe la predestinación, pero predestinación no equivale a alma sin cuerpo. Predestinación significa que antes de que tú vinieras a vivir, tu creador, tu hacedor, tenía un plan para ti, porque él está fuera de tiempo y espacio. El tema de Shaul no es el alma inmortal, como que siempre ha existido, sino la predestinación desde el punto de vista del creador. No desde tu punto de vista, sino desde el punto de vista del creador. Pero cuando él te vio, si queremos usar la suposición desde el punto de vista del creador, ¿por qué insinúas o por qué pensar que te vio en forma de alma, flotando, y no en cuerpo? Si la vida humana, según la Torá, no se concibe sino en el cuerpo. Veamos así algunos textos, quizás los más mal usados, los más manipulados, por apoyar la idea de alma inmortal en el texto del Tanaj. El más popular es Eclesiastés 12:7. Entonces volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Ruach volverá a Elohim que lo dio. Ya Bereshit nos informó que es Ruach y que es Neshama, dos sinónimos para expresar el elemento que vivifica al ser humano, no para presentarnos la identidad del ser humano. Este es uno de los textos más usados para evidenciar que después de la muerte, el alma inmortal sigue viva, se desprende del cuerpo y sigue viva, porque regresa a su fuente, a Elohim. Pero acá el término es Ruach. Y si se explica que yo soy el alma, no el cuerpo, entonces yo sería un Ruach, sería un espíritu flotando y sería eterno, porque volví al Creador. Entonces, si es así, ¿para qué necesitamos de la resurrección? Si yo nunca muero. Pero la pregunta es la siguiente. ¿Dónde, en qué sección de la Torá o del Tanaj se informa que el ser humano es Ruach o es Neshama? ¿O es el aliento de vida en contraste a un ser vivo con cuerpo? No existe sección alguna en el Tanaj que plantee tal idea. Lo que ya vimos es que el ser humano equivale a carne o a polvo más aliento de vida. Entiéndase Neshama o Ruach. El resultado de esto es Nefesh Haya, un ser vivo. Si es así, entonces está muy claro que el texto de Eclesiastés lo que significa es que a la hora de la muerte cada elemento vuelve a su fuente, el polvo a la tierra, el aliento, la energía a Elohim. O sea, lo que había venido a ser la unión de estos elementos, Nefesh Haya, un ser vivo, ahora es concebido por la concepción hebrea, plasmada en el Tanaj, como Nefesh Met,
El contraste de Nefesh Hayah es Nefesh Met, un ser muerto. Y ahora vamos a explicar qué significa la muerte para la concepción hebrea. Pero no perdamos de vista estos dos términos. Nefesh Hayah es el ser vivificado y Nefesh Met es el ser en estado de muerte. Ahora, ¿hay algún lugar donde ese Nefesh Met se dirige o va después de haber muerto? Ciertamente hay que comprender que una cosa es existir y otra cosa es vivir, al menos para la concepción hebrea. Para los hebreos desde la antigüedad, ellos identificaron un lugar metafísico como Sheol. Sheol de la raíz Sha'al, la pregunta, la incógnita, lo que se desconoce. A ese lugar los hebreos concebían que el ser humano iba una vez que moría. O sea, para el hebreo, para la concepción hebrea plasmada en la Torá, el ser humano sigue existiendo, metafísicamente hablando. Después que muere, sigue existiendo. Lo que deja es de vivir, es decir, de interactuar con la vida, con la materia. El ser humano muere, pero no deja de existir. En el Sheol, que también es usado como sinónimo de tumba o sepultura, no hay interacción alguna. O sea, no hay vida, no hay vitalidad. Sheol es un concepto puramente metafísico, pero presentado en un lenguaje concreto, que es Sheol, de su raíz una vez más Sha'al, la incógnita, la pregunta, lo que se desconoce. Allí va la identidad del ser humano, el Nefesh Met. Nefesh no deja de existir, sigue existiendo, pero no activo. Ya no es un Nefesh Hayah, no es un Nefesh con vitalidad. Para la mentalidad hebrea, la vida y la muerte no son concebidas como existencia y no existencia. La muerte no es concebida como la destrucción total o el fin de la existencia del Nefesh, sino más bien como la disminución de la vida. Y es por eso que hay llamados Nefesh Met, en contraste con Nefesh Hayah, disminución de la vida. No perdamos de vista esta concepción. Para entenderlo mejor, con una gráfica. La vida y la muerte, para la concepción hebrea, son como dos polos entre los cuales corre la vitalidad. La vida es algo que uno posee en mayor y menor grado. En el polo vida hay gran vitalidad. El Nefesh, el ser, está dinámicamente activo. Por eso se le llama Nefesh Hayah. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones de tristeza y de enfermedad, el Nefesh se debilita, se acerca al polo muerte, lo que implica poca vida, poca actividad, porque el polo muerte está en una zona donde hay gran falta de vitalidad. Por ello, la expresión sacar o salvar de la muerte son términos o expresiones hebreas aplicadas no solamente a personas que estuvieron cerca del polo muerte, que estuvieron debilitadas por enfermedad, sino inclusive por penurias, por circunstancias de tristeza. Así pues, la imagen del Tanaj sobre la muerte no es algo más que agotamiento. Un agotamiento, una debilidad por la que pasa el Nefesh, el ser. Y es por eso que encontramos ejemplos en escritos del primer siglo, en Toldot y Josué, o lo que el mundo popularmente conoce como Mateo. Por ejemplo, en el capítulo 26, el verso 38,
se registra que Yahushua en Getsemaní dijo a sus discípulos, y leo una traducción muy simple en español: mi alma está muy afligida hasta el punto de la muerte. Hay quienes traducen esta oración, obviamente que viene del texto griego, porque los manuscritos más antiguos son griegos, traducen literalmente: mi alma está muy afligida hasta el punto de dar la muerte. Pero esta imagen de un alma afligida que está a punto de morir pareciera incongruente si el lector tiene la mentalidad griega, porque el alma es inmortal. El texto no tendría sentido entonces. Alma aquí en griego es psuche, pero es simplemente una traducción del concepto hebreo nefesh. Lo que dijo simplemente Yahushua de Nazaret en Getsemaní es: mi ser, incluyendo su cuerpo, porque la vida no se concibe aparte de un cuerpo. Mi ser está pasando por una gran aflicción. Así que lo que sigue narrando el autor después de esta expresión es que Yahushua cae con su cara al suelo, o sea, expresa una actitud de debilidad, porque el nefesh está pasando por angustia, está acercando el nefesh al polo muerte, y comienza a hacer tefilá. Y dice en la tefilá, o expresa a sus discípulos: el espíritu está siempre a disposición para ir a su creador. Acá el término es ruach, pero la carne es débil y enfermiza. Veamos claramente la imagen. Primeramente, el término nefesh que empleó, o sea, el ser, está asociado con el cuerpo. El nefesh sufre, pero no implica el alma o el espíritu, en contradicción al cuerpo. El espíritu, ruach, este término que usó, que dice que está dispuesto para ir a su creador, regresar a su creador, es siguiendo la imagen presentada en Eclesiastés. El aliento de vida, cuando la persona está cerca de la muerte, el aliento de vida va de regreso a su origen, a su fuente, Elohim. ¿Comprendemos entonces la imagen que el autor judío ha plasmado en el texto? Pero lo que regresa es el aliento de vida, lo que vivificaba al nefesh. No es la persona la que regresa a Elohim, no es el nefesh. Lo que regresa es ruach, el aliento de vida, lo que dio vida al nefesh. La noción de un alma que sale del cuerpo en el momento de la muerte es totalmente extraña para la concepción hebrea plasmada en la Torá. Un ser con vitalidad propia, con identidad propia, que sale y deja el cuerpo cuando la persona muere, esa imagen no existe en la Torá. El concepto nefesh es presentado en la Torá como la totalidad del ser. Ya lo dijimos, el ser humano no tiene un nefesh, el ser humano es nefesh, es cuerpo más neshama o más ruach. Esto es nefesh haya, cuerpo más aliento de vida. Mientras vive, el ser humano es llamado nefesh haya, un ser vivo, un ser con vitalidad. Una vez que muere, el individuo es llamado nefesh met, un nefesh muerto, esto es, una entidad despotenciada. Nefesh haya, el ser viviente, reside en su casa, interactúa con su familia, con amigos, en su nación. O sea, nefesh haya es el individuo, el ser que vive en un mundo terrestre. Para la concepción hebrea, cuando muere, el individuo es llamado nefesh met y desciende a un mundo subterráneo, literalmente en la tumba. Y eso es lo que es llamado el mundo o el reino de Sheol, de la incógnita. Literalmente el cuerpo se encuentra allí y la identidad de la persona pasa entonces a este lugar metafísico que es
Sheol. Porque se desconoce. Y es por eso que se representa con la imagen del signo de pregunta. Por ello, la terminación de la vida terrenal no implica para la concepción hebrea el cese de la existencia del ser humano. Una vez que el nefesh pierde la energía o el aliento de vida, la persona sigue existiendo. Pero ojo, existiendo no implica viviendo. Y esa es la concepción hebrea plasmada en el Tanaj. Veamos algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, Génesis 3:19. Regresarás a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. El texto no dice, tu cuerpo irá al polvo, pero como tú eres un alma eterna, seguirás viviendo. Lo que dice es muy claro, Shufja el Ha'adama, tú regresarás a la tierra. Kimimena lukachta, porque de ella tú fuiste tomado. No está hablando de otra persona, de otra entidad fuera del ser humano. Kiafar ata, porque tú eres polvo. Veal afar tashuv, y al polvo volverás. Entonces complementemos esta cita de la Torá con la cita de Eclesiastés. Volverá el polvo a la tierra como lo que era, y el Ruach volverá a Elohim que lo dio. Saquemos nuestras conclusiones. Muy sencillo. El ser humano, según el Tanaj, ¿tiene un alma inmortal que sale del cuerpo cuando el individuo muere? No. ¿En qué parte de la Torá lo hemos leído? No existe. Si aún no está clara la idea, entonces tomemos en cuenta el siguiente texto. Por ejemplo, Job 34:15. Si el Creador hiciere volver a sí mismo su ruach, su espíritu, su energía, y su neshama, su aliento, su respiro, toda carne aún perecería, y el ser humano volvería al polvo. Es muy claro que neshama y ruach no significa ser humano. Dice, otra vez lo leo, si el Eterno hiciera volver a sí mismo su ruach y su neshama, toda carne perecería y el ser humano volvería al polvo. ¿Qué eres? ¿Ruach, aliento de vida, neshama, respiro? ¿O eres ser humano? Si eres un ser humano, dice el texto, volverás al polvo. Como se puede notar, tu identidad es ser humano. Recuerda que nefesh es la vida que se experimenta en un cuerpo. No ruach, no neshama. Estos son títulos o nombres que describen el elemento que te vitalizó. Consecuentemente, cuando este elemento falta, tú vuelves al polvo. Pero si no nos basta con esta información clara, prosigamos y consideremos ahora Salmo 103:14. Dice, porque Él sabe de qué estamos hechos. Se acuerda de que somos solo polvo. Afar anachnu. ¿Quién te ha informado, estimado? ¿Quién te ha informado que eres una neshama? Que eres la neshama, el elemento que dio vida al cuerpo. Una vez más, puede parecer inspirador esta teoría, este concepto de que somos un alma, pero este concepto no está sustentado en la Torá. Por lo tanto, creerlo o no creerlo, apoyar esa idea o no apoyarla es un tema aparte, no es el objetivo de esta presentación, sino informarnos que ese concepto de que el ser humano es un alma eterna, que nunca muere, y que esta alma se define en la Torá como neshama o nefesh o ruach, no tiene sustento, no tiene bases en la Torá y en todo el Tanaj. Veamos ahora Salmos 104:29. Dice el texto, escondes tu rostro, se turban, les quitas su ruach, su aliento, y expiran, y vuelven al polvo. Salmos 146:4. Su espíritu exhala, él vuelve a la tierra, en ese mismo día perecen sus pensamientos. Textos muy claros, como estos que acabamos de leer, hay gran cantidad.
textos que evidencian cuál es el concepto hebreo plasmado en el Tanaj sobre el ser humano, la realidad de la vida humana. Pero obviamente estos textos que acabamos de leer nunca serán citados en las exposiciones donde se trata el tema de alma divina, como la Neshama o el Nefesh. Porque claramente estos textos evidencian todo lo opuesto. Evidencian que no existe tal cosa como alma divina eterna en el cuerpo humano.